buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojil y hoy en la X Marca el Lugar tengo conmigo al director ejecutivo, CEO de Mystery Job, Óscar García, una agencia especializada en el arte del cliente misterioso. Empresas como la de Óscar ayudan a las compañías a conocer mejor el trato y el servicio que dan o sea, que sus empleados dan a sus clientes y así poder mejorarlo. ¿Que cómo lo hacen? Bueno, pues según tengo yo entendido es a través de personas contratadas por ellos que se hacen pasar por usuarios de las tiendas o los restaurantes y bueno, y van allí y creo que siguen como una serie de baremos, ¿no? Y con eso se les puntúa. Pero bueno, como yo no quiero ser la persona que os desvele cómo funciona este mundo tan curioso, vamos a darle al pause, como se suele decir, y vamos a darle la bienvenida a Oscar y también las gracias por su tiempo. Así que muy buenas, Oscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos. Bueno, Oscar, vamos a descubrir este mundo. Yo lo conocí porque yo he trabajado en una óptica y teníamos un cliente misterioso, pero me he dado cuenta que muchísima gente no sabe lo que es. Así que bueno, lo primero que quería preguntarte es qué es exactamente esto del cliente misterioso. Vale, la verdad es que no es muy conocido, pero eso no quiere decir que no sea muy útil. El cliente misterioso es una forma interna de auditar cómo tienes tu servicio en empresa, cómo son tus relaciones clientes-empleados, hasta puede ser también tus propias relaciones internas dentro de la empresa. Entonces, Ah. es una forma, para entendernos a grosso modo, de auditar cómo es un servicio, una calidad comercial o en qué estado, podemos decir mejor, se encuentra tu empresa. Es simplemente eso, es para entendernos, es una auditoría que se hace en la empresa y a partir de ahí, bueno, pues se detectan diferentes puntos a corregir o a mejorar. Ujú. ¿Y cuándo surgió esta técnica? Porque como dicen, no es muy conocido, no sé si algo que se hacía antes fuera, a lo mejor más en Estados Unidos, en Europa y después ha llegado a España, o algo muy reciente en general que se lleva haciendo desde hace poco tiempo. Esto es una técnica de marketing que se lleva haciendo toda la vida, ¿vale? Entonces, mucha gente lo conoce por Mystery Shopper, porque aquí en España es cliente misterioso, pero bueno, quizá tiene menos, la gente tiene menos conocimiento de esto. Pero esto se ha hecho siempre, ¿vale? Es decir, todo el mundo que tiene una empresa, todo el mundo quiere saber en qué punto está, o también se puede analizar cómo es el trato con el cliente. Muchas veces tú no vas a una tienda o a un comercio a comprar por el precio, sino por el trato. Entonces, Claro. ese punto es definitorio. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que saber, pues eso, si tienes un buen trato, si tienes un buen servicio. Esto se lleva haciendo desde siempre, como te digo. Y, por ejemplo, en mi caso, claro, yo cuando estudiaba, yo estudiaba en Barcelona y, claro, yo necesitaba trabajar, pero que tenía que hacer tiempos, cosas de medio tiempo, cosas puntuales. Mm. Entonces, hice muchos que, bueno, se llaman Mystery Shopper. Hice muchos mysteries y la verdad que era algo que me gustaba. Era como meterse en un papel, tienes que hacerte pasar por cliente y un día te tocaba un gimnasio, otro día un concesionario, otro día una panadería. Eran siempre casuísticas muy dispares. Y entonces eso, bueno, pues te engancha, me gusta. Son cosas diferentes y además yo creo que es muy útil. Soy una persona muy observadora. Entonces, claro, yo antes de hacer estas cosas, yo ya entraba a una tienda y yo ya me fijaba, hostia, pues vaya servicio más no sé qué, mira cómo está la tienda. Yo estas cosas ya las iba viendo. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso, durante la carrera, pues vas haciendo visitas, vas conociendo gente, etcétera, y bueno, ves que es como un pequeño mundo. ¿Qué pasa? Llegó pandemia y dije, ostras, pues para estar sentado, yo qué sé, 3 meses viendo Netflix, pues vamos a aprovechar el tiempo. ¿Qué pasa? Fundé Misterio. Es cuando hice la web, es cuando hice todos los servicios, etcétera. Y entonces, nada, a partir de ahí, pues para arriba. Qué guay. Pero entonces, ¿tú qué estudiaste? ¿Marketing o algo así? Exacto. Yo estudié Relaciones Públicas y Marketing y bueno, es un mundo, a ver, siempre me ha llamado la atención, pero tampoco es que esté muy vinculado en el fondo. Es decir, a mí me gusta más el tema de la creatividad publicitaria, Sí. no tanto como la publicidad en sí. Pero bueno, claro, aparte que esto que hago me encanta, me gusta y lo disfruto, conocí gente y eso puede hacer que yo pueda ampliar mi red. Es decir, nosotros tenemos 8 servicios distintos. Si me piden un servicio de veterinario, pues yo quizá no tenga todos los conocimientos necesarios. Pero bueno, como he hecho muchos mysteries y he conocido bueno, gente, médicos, veterinarios, etcétera, envío un especialista que haga el servicio. Entonces creemos o creo que es un servicio bastante completo. De ahí que yo le dé mucha utilidad y considere que es, bueno, bastante necesario. Si realmente, si la gente se planteara todos sus negocios que tiene, cómo es el trato al cliente, cambiaría mucho la opinión. Yo siempre a los directores, cuando tenemos las reuniones bueno, es toda la fase preliminar, yo siempre le digo, si tú fueras usuario o tú trabajaras aquí, o sea, el trato que tienes, cómo estás ofreciéndolo todo,
¿Tú serías usuario de tu tienda? ¿Tú comprarías aquí? ¿Tú volverías? Esa es la pregunta. Esa es Y la hay pregunta. correcto, y muchos ya les cambia un poco la cara. Entonces, claro, siempre generalmente te dicen que sí, lógicamente, ahí está el orgullo del empresario, pero bueno, hay que verlo. Y a Todo se partir puede mejorar, ¿no? exacto, exacto. Y, o sea, entiendo que, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo una empresa, yo qué sé, tengo una tienda de zapatos. Y Dale. entonces yo te contacto a tu empresa y Ujú. entonces tenemos una reunión que imagino que, no, que me informarías de qué va la cosa, ¿no? Y luego ya a la hora de ir el cliente, supongo que tendrá como una lista, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en la óptica la persona que iba tenía como una lista de cosas que tenía que señalar que luego te pasaban a ti la puntuación. Imagino que es algo así, pero claro, no sabía lo que has dicho tampoco, por ejemplo, de que, bueno, responde primero eso y luego te hago la otra pregunta porque así, si no, Vale, para que no quede muy exacto. largo. Todos los mysteries, o sea, tú no puedes ir ahí y sobre tu opinión o sobre lo que tú crees Claro. hacer un informe, para entendernos así a grosso modo. Todo es muy subjetivo, entonces todo es puntuable, todo es analizable. Todos los mysteries llevan un cuestionario que se llama. Ese cuestionario está pactado entre la empresa y entre nosotros les asesoramos Ah, y le decimos, bueno, consideramos que por el tipo de comercio, por el tipo de servicio que quieres realizar, lo que quieres analizar, este sería un buen cuestionario. Hay una serie de preguntas. A partir de ahí, pues quítame esta, súmame esta, o pues me parece bien, añadimos esto. Se hace conjunto y ese cuestionario es el que se lleva el mystery. Lógicamente, nunca se lo lleva ni físico ni lo mira, porque entonces va a matarlo, ¿vale? Todo tiene que tener de memoria. Y a partir de ahí, pues hace todas las preguntas y, bueno, hace todo, digamos, el análisis. Y lo que es muy importante y lo que nos estamos dando cuenta, que, bueno, antes, cuando yo te he dicho que esto se ha hecho de toda la vida. ¿Qué pasa? Que toda la vida llegaba el Mister y te hacía 37.000 preguntas muy claves, muy detalladas. Y claro, si tú eres un trabajador, la gente no suele preguntar tanto en detalle. Era sí, es fácil, raro. correcto, que a los 2 minutos dijeran, aquí algo, aquí huele raro, este me está analizando. Entonces hemos cambiado un poco esa dinámica, se hacen las preguntas, se consiguen, pero todo es de otra manera. Es mucho más natural todo el proceso y entonces la persona, en principio, no tiene que notar que está siendo auditada. Claro, la idea es ser sutil, porque si llega ahí con, espera, que esto, claro, al final es sospechoso y ya no es natural y la gente pues, puede, a ver, imagino que normalmente si lo haces bien tu trabajo, tú te vas a esforzar por hacerlo bien. Pero claro, si sabes además que eres el misterio, a lo mejor lo haces aún mejor, más de lo normal, que Ahí puede está. que quede incluso artificial y falso, ¿no? Mira, es más, esto hice la prueba, ¿vale? Porque, bueno, recuerdo que tuvimos una reunión con un CEO y él no tenía claro la utilidad del servicio, ¿vale? Y dice, hostia, quiero hacerlo porque creo que mi tienda tiene una serie de cosas que hay que mejorar, pero no veo la utilidad, ¿vale? Me dice, y además, creo que al momento os van a pillar, van a saber que estáis auditando. Y entonces le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Vamos a hacer un mystery a lo común para entenderme, con todas las preguntas, con toda la estructura, y vamos a hacer un mystery como nosotros lo planteamos. Y Ujú. entonces, la misma persona, fueron 2 semanas de que hicimos la auditoría en 2 turnos. Todas las personas que estaban siendo auditadas, sobre 100 sacaron mínimo 89. Después, estas mismas personas, no sabiendo que estaban auditadas, creo que no llegaban ni al 57% fue. O sea, para que veas la diferencia Claro. de, o sea, es muy importante que no sepan que vas y sobre todo tienen que pensar que la última persona que va a ser un mystery es esa. Esa para mí, esa es una de Mm, las... Si tú, por ejemplo, que tú dices que tienes una zapatería, si yo te envío una persona de 70 años mm, que te hace varias preguntas, jamás vas a pensar que es una mystery, una persona de 70 años que es del barrio, que has visto toda la vida. Esa es la persona clave que te va a poder sacar toda la información. claro, porque, bueno, has dicho que, por ejemplo, a esta persona no les parecía de utilidad, pero claro, creo que aquí lo importante es no solo que vosotros hagáis el informe, sino que luego la empresa sepa, pues entiendo que analizar ese informe y poner en práctica, porque esto no es como, venga, pues lo hago y ya está, ¿no? La idea es que si lo haces, lo uses para tu empresa y decir, venga, pues tengo que mejorar esto y esto, porque si lo haces para nada no tiene mucho sentido. En plan, lo sé, Correcto. pero no mejoro, entonces de qué sirve? Cuando yo me refiero a que no sabía si tendría utilidad, es porque lógicamente él siempre piensa que su empresa era la mejor, que su servicio era súper bueno y cambiando 3 cositas, vamos, iban a petarla. Claro. Y entonces, claro, digo, bueno, vale, pues de acuerdo, yo no te voy a decir que no, vamos a comprobarlo. Simplemente es eso. Y entonces, claro, cuando decimos auditorías, es eso. Que en cómputo general
nos sacaron 53%, sacó la empresa. Es decir, que su margen de mejora era de 47%. Puedes dar el doble. Puedes hacerlo, para entendernos, el doble de mejor que lo están haciendo como mínimo. Claro. Entonces, a partir de ahí, bueno, se vieron cositas. Entiendo además que, por ejemplo, has dicho que las preguntas se pactan. Imagino que dependiendo de la empresa o sus necesidades, ¿no? Habrá empresas que a lo mejor se enfocan más en el trato del cliente o a lo mejor son empresas que no tienen mucho empleado y le interesa más como de la exposición, ¿no? Quiero decir, que pueden ser Exacto. como varios aspectos, ¿no? A Hay analizar. algunos, correcto, que se fijan más en el visual, otro es en el aspecto comercial, cómo te hace todo el ciclo de venta el vendedor. Consigue captarte, consigue tu interés, te hace una venta cruzada. Otros que, no, no, yo me da igual lo que vendas, yo quiero ver el trato. Cuando tú llegas, te saludan, te asesoran. Bueno, claro, es que hay muchas casuísticas dentro de una misma empresa, de un negocio. Hay gente que vende productos, pero que no son tangibles, son servicios. Entonces, bueno, Sí. tienes que auditar todo eso. Y bueno, es que realmente es un mundo peculiar, pero es interesante. Cada día, a mí los místeres me lo dicen, que les gusta mucho porque cada día es una cosa distinta. Es una Es muy aventura. raro que te encuentres, exacto, dos servicios distintos. Entonces, si cada día estás haciendo cosas distintas, bueno, pues eso, pues quieras o no, tiene su chispa. Sí, no te aburre. Entonces, lo que te quería preguntar también es, los mystery, o sea, ¿vosotros tenéis una plantilla de gente que trabaja directamente en la empresa? ¿O también es gente, como tú has dicho, por ejemplo, en el caso de la zapatería, una mujer del barrio de toda la vida que a lo mejor, no se le ofrece ese trabajo puntual? Que decir, ¿todos los mysteries que tenéis son de plantilla o también tenéis colaboradores, por decirlo así? Vale. Claro, nosotros consideramos que lo realmente bueno es el potencial humano, ¿vale? Es lo que la gente Sí, te puede dar. A mí no me sirve que lo haga, por supuesto, libre y puede hacer lo que quiera, ¿eh? Pero poner una anuncio en InfoJobs se necesitan 200 vistas para hacer un servicio, porque generalmente te vendrá gente, o quizá que no tiene la experiencia, claro. o que tú no sabes si está cualificada, que tú le vas a dar una hojita, te la va a rellenar, tú le vas a pedir quizá unas fotos para saber qué va, pero tú no sabes si realmente ha ido, el tiempo que ha estado, y te va a dar un informe. Ya está, esa es la experiencia. Quizá que hay de todo, ¿eh? Pero puede ser tanto un chico de 18 que está estudiando, como una señora de 50 que está en el paro, como un empresario que le sobran media hora a la hora de comer y hace el mystery. Entonces, que consideramos que, bueno, que esto tiene que tener un poco más de técnica, tiene que ser un poco más específico, hay que tener un poco de rigor. No todo el mundo es hábil pues, para trabajar en un torno, no todo el mundo es hábil para venderte un producto, pues no todo el mundo es hábil para hacer un mystery. Que no es que con esto no quiero decir que hace falta una carrera, no. Pero bueno, que tienes que tener ciertas cosas. Tienes que, bueno, tener un poco de agudeza visual, tienes que ser una persona detallista, que te fijas en los detalles, bueno, ciertos puntos. Entonces, lo que te comentaba antes, claro, yo, claro, desde los 18 estudiando, claro, conoces mucha gente, mucha tipología, hay mucho mystery en esto. Hay mucha gente que hace. Entonces, claro, todas las personas con las que colaboro, ¿vale? Porque claro, yo, exacto, yo hago colaboraciones. Todas las personas que colaboro, yo ya sé que han hecho místeres, sobre todo en el sector, que es lo que para mí lo importante, en el sector a lo que estoy analizando. Yo he conocido gente de 70, de 90, de 18, de 25, de 35, de 50, de cualquier sector, de cualquier... Y eso es lo bueno, bueno, te vas guardando todos esos contactos y cuando te Claro. piden, quiero esto específico, no te preocupes, tengo a este que te lo va a hacer. Y entonces eso es, bueno, para mí es uno de los puntos fuertes del negocio. Qué interesante. Claro, porque la idea, como tú dices, es que haya un poco de variedad, ¿no? Que no sean todo gente joven, no tampoco sea gente mayor, es decir, tener ahí, al final, como puede ser un cliente, ¿no? Con un montón de variables posibles, que sea mayor, que tenga hijos, que no tenga hijos, que no sé qué. Y aparte de eso, claro, uno puede llegar a pensar, vale, tú puedes llegar a conocer gente, pero claro, el volumen de gente siempre se acaba, tiene un límite. Entonces, lo que nosotros hacemos, y creo que, bueno, que esto tiene bastante salida, es como para entenderlos muy rápido, es como una escuela de mysteries. Ah, Entonces, qué guay. para servicios muy sencillos, acompañamos, porque bueno, yo soy, digamos, el que lo organizo, pero tengo gente de mucha confianza que he trabajado mucho tiempo con ellos. O sea, entonces lo que hacemos, o yo o estas personas, acompañan a nuevos mysteries para entendernos, para formarlos. Es decir, te has de fijar en esto, has de analizar esto, has de preguntar esto, fíjate. Entonces los instruimos en uno o dos servicios que no sean muy, muy complicados, y a partir de ahí, cuando ya digo, vale, pues, oye, te has enterado de qué va el rollo, ya puedes hacerlo solo, puedes hacer un servicio solo. Entonces, con eso, claro, podemos ir a un grupo, claro, para no disponer siempre ser dos, podemos ir a un grupo, me lo invento, de 7, de 8. Depende de qué servicio se puede hacer. Entonces, claro, puedes generar muchos como mysteries para diferentes servicios y zonas. Entonces, con eso, siempre te aseguras que
Hay la calidad, porque para mí es lo primordial, que la persona que vaya lo va a saber hacer bien. Y el volumen, cuando te piden un servicio de muchas visitas muy recurrente, que puedas tener ese apoyo y lo puedas dar. Claro, porque habrá empresas que repitan, entonces en ese caso no puedes llevar siempre a la misma persona, porque entonces los empleados ya saben en plan, uy, esta persona me acuerdo de... Correcto. Es decir, hay servicios que son recurrentes, que son anuales, y claro, tú quizá tienes que enviar 6 7 mysteries al mes, por decir Claro. algo, ¿eh? Un número. Claro, esos 6 7 siempre tienen que ser nuevos, claro. Eh, y la gente tiene memoria, ¿eh? Aunque tú lo envíes al cabo de 3, hostia, sí, sí, porque muchas veces tú te quedas con la cara de la persona que te... Sí, Esta me suena, esta te... Entonces, claro, siempre, siempre intentamos que sean nuevos, excepto con la puntuación de que la empresa nos diga, no, no, no te preocupes, cada 3 meses pueden repetir. Entonces, vale, ya eso es lo que nos ordena, digamos, la persona. Nosotros siempre decimos, de inicio, todos van a ser nuevos. A partir de aquí, si tú quieres que repitan o lo que realmente nosotros lo que nos dice el cliente, pues es lo que hacemos. Él entiende de su negocio, él quiere gestionarlo a su manera, nosotros les asesoramos, les damos las pautas, pero la decisión final es suya. claro, vosotros al final le dais todas las opciones y ya que ellos en base a lo que quieran hacer no son los que eligen al final. Esto es como un mueble de IKEA. Yo te voy a dar todas las herramientas, Y tú lo y montas. exacto, te voy a dar todo. ¿Quieres montarlo tú? ¿Quieres que te lo monte yo? ¿Lo quieres montar tú? ¿Quieres que te asesore? ¿Quieres que te supervise? Y a partir de aquí hacemos. Claro. Bueno, creo que la empresa estaba ahí en Tarragona o Barcelona, puede ser. No, ni Bueno, una cosa ni la otra. vale, nosotros estamos en toda la península, Ah, ¿vale? vale, en toda la península. Eso es lo que te Entonces, quería preguntar. eh, nos dimos cuenta que, bueno, esto ya es quizá un poco avanzarse un poco a lo que va a venir. Todo lo que son costes fijos, tener una empresa te conlleva pues unos gastos, Sí, hacer una publicidad fija te conlleva unos gastos, y entonces nos dimos cuenta que podemos suprimir eso. Después de la pandemia, pues bueno, ahora están las videollamadas, por ejemplo. Publicidad, ya no tienes que ir a agencias de medios, hay muchas maneras de hacer publicidad. Entonces, ¿qué pensamos? No hace falta tener un sitio físico, porque lo primero de todo vamos a ahorrarnos costes y eso en qué va a ayudar al cliente. En que si un servicio te lo puedo hacer por 30, no hace falta que te cobre 60 para poder yo amortiguar todos mis gastos. ¿Qué pasa? Hace que eso que nos podamos introducir en el mercado con precios más competitivos y a la vez, bueno, que creo que eso puede redundar aparte en un mejor servicio y, bueno, que lógicamente el cliente diga, hombre, si tengo dos, tres empresas, me lo invento, y hay diferentes precios y los tres me van a ofrecer el mejor servicio, lógicamente, pues quizá me dices, bueno, pues puede ser un valor y que sea más económico que otro. claro. Entonces tenéis por toda España, ¿no? Correcto. Y yo quería preguntarte, porque, bueno, entiendo que tenéis muchos tipos de clientes, pero no sé si la mayoría son o empresas muy grandes, tipo franquicia, o no franquicias, pero empresas muy grandes, o empresas más pequeñitas. Lo digo por eso, porque a lo mejor entiendo que si una franquicia o una empresa gigante con un montón de tiendas, pues a lo mejor sí, pero una tienda más pequeñita a lo mejor no usa todavía estas técnicas. Eso es otra cosa que hay que cambiar en la sociedad. Es decir, generalmente es eso, la gente lo asocia a pues, grandes empresas que tienen 200 300 tiendas, es difícil analizar todo ese volumen, hay que hacerlo. Pero la gente se olvida del pequeño comercio. Es gente que es mayorista o minoritaria o emprendedora o autónoma que tiene su negocio y él también quiere prosperar, él también quiere mejorar y a veces dices, vale, no sé por qué no estoy teniendo resultados, no sé por qué la gente no me vuelve. Claro, muchos jefes, bueno, tienen unas horas al día. Dicen, yo estoy 8 horas aquí. A la que me voy, noto que aquí, que la gente, bueno, todo cambia. ¿Qué pasa? Entonces, eso también se necesita analizar, eso también es medible. Entonces, a nosotros nos encanta, porque nosotros también empezamos digamos, de la nada, de cero. Pues a nosotros de todo esto nos gusta mucho dar apoyo y es más, siempre los invitamos o sea, hazlo. Si quieres crecer, hazlo. Si quieres saber en qué punto estás, hazlo. ¿Por qué tú estás en una calle y el que está a 2 calles está vendiendo 3 veces más? ¿Qué pasa? Claro. Vamos a mirar. Y a partir de ahí, pues todo es medible. Y, ay, vale, sí. Digo, se me ha ido porque esta no la tenía, no la tengo apuntada, la tengo en la casa. Habías dicho además que, aparte de analizar lo que es el trato de los clientes, también un poco el funcionamiento interno. ¿Eso cómo funciona? ¿Entra alguien como a trabajar en la empresa, rollo infiltrado o directo, o es de otra forma? Yo me lo imagino muy de película. No, a ver, se llama Mystery Project. Y entonces pasa eso. Mira, justo la casuística te he comentado antes. Cuando está el jefe, cuando está el responsable, cuando está el que coordina el servicio,
Bueno, hay unas pautas, hay una forma de proceder y cuando se van, pues bueno, pues las cosas cambian. Los clientes se pueden llegar a quejar más, el rendimiento del servicio baja, entonces claro, hay que analizar qué pasa. Y nosotros, tal cual has dicho tú, nos infiltramos para entendernos, nos ponemos a trabajar en la organización y a Qué partir de guapo. aquí evaluamos cómo es todo el proceso interno. Sobre todo, por ejemplo, desde arriba tienes unas directrices que tú vas a mandar al supervisor, al coordinador, y tiene que ir para abajo. Eso se cumple. ¿Cómo es la comunicación? ¿Es correcta entre departamentos? Mm. ¿Cómo se llevan? A partir los compañeros, entre ellos, hay compañerismo, no hay compañerismo, cómo se gestionan las ventas, cómo... Bueno, hay una serie de pautas que es eso, sí. Para entendernos de manera clara, nos infiltramos en la empresa y a partir de ahí auditamos. Guau, pero imagino que en ese caso, porque por ejemplo, cuando vaya a lo mejor a una tienda, eso pues imagino que será, como te has dicho, una o dos veces o de forma recurrente, pero claro, cuando es dentro de una empresa será un trabajo que dure más tiempo, quiero decir, no serán 3 días ni una semana, ¿no? Quiero decir, pues, para poder ver bien cómo funciona toda la empresa, necesitará un poco de tiempo en este caso, el trabajador misterioso, para Ujú. poder analizar todos esos baremos, ¿no? Correcto. Realmente el tiempo lo marca la empresa. Y nosotros Ah, siempre, claro. cuando lo hacemos es, tú tienes un proceso de selección, vamos a meternos en el proceso de selección. Tú vas metido a tres comerciales nuevos, vamos a ser el cuarto, no va a sospechar nadie, estás formando a más gente. A partir de ahí, claro, lo que tú quieras que dure el proceso de formación es, desde que tú lo contratas hasta que está operativo para trabajar, todo el proceso se ha realizado correctamente, eso lo podemos analizar, por ejemplo. Si ya es algo que es, bueno, trabajadores que llevan más tiempo y quieres un puesto específico, pues sí, hemos llegado a trabajar un mes en una empresa y después dar todos los reportes. Como han sido una semana, como en algunas era algo muy concreto, muy específico, hemos ido un día para, bueno, había una casuística en un turno de tarde y quiero analizar que realmente esto es cierto lo que me están contando. Solo con un día ya tienes suficiente. Entonces, es eso, todo se pacta con la empresa, pero puedes estar desde un mes hasta una semana, hasta un día. Qué Es interesante. interesante. La verdad es que sí, es una aventura total. Es un poco como ser actor, ¿no? Estás tú ahí, te infiltras, juegas un papel, juegas tu rol, me llamo tal y estoy aquí. Y claro, Correcto. va, al mismo tiempo vas, bueno, espiando, observando para luego decir lo que pasa, claro. Muchos de los mysteries, porque claro, aparte de esto, yo también he hecho figuraciones para televisión. Claro. Entonces, claro, cuando estás en el camerino previo al rodaje, ahí conoces mucha gente. Y claro, esta gente que tiene como más desparpajo, que es más desinhibida, ahí también se hacen muchos contactos. Y dices, "Buah, tío, todo es un potencial misterio. O sea, me gusta Total. cómo eres, cómo te gestionas. Y a partir de ahí, claro, si unes como los dos mundos para entendernos, sacas situaciones y gente muy preparada pues para hacer los servicios. La verdad es que sí, qué curioso. Has dicho que, bueno, aparte de analizar lo que sería, ¿no? El trato, cómo funciona la empresa, no sé si también os contratan, por ejemplo, tipo, no sé, se sabe que hay algún problema entre algún compañero o algún mal rollo, no sé si eso también lo hacéis, en plan, pues te contrato y para que veas lo que pasa. Como tú dices, y Correcto. me confirmes si de verdad hay algún problema o no, porque imagino que no Correcto. todo será pues, ver cómo funciona la empresa, a veces habrá movidas también. Correcto. Y muchas, y gordas. Gente que roba, que eso tienes que demostrarlo, tienes que comprobarlo. Gente que no Vale. hace un buen uso de las instalaciones o gente que no tiene el trato, digamos, correcto con los compañeros, el coordinador o el responsable o el que tiene el mando. Bueno, a veces su forma de proceder es un poco militar, no. Bueno, hay muchas cosas que son analizables y simplemente es eso. Nosotros no cuestionamos ni somos de manera objetiva. Yo voy ahí, he recibido estos inputs y esto es lo que te entrego. A partir de Claro. ahí, tú decides cómo lo gestionas, qué haces. Hemos visto esta casuística entre estos dos sectores, entre estas dos personas, entre este. A partir de ahí, nosotros ponemos los datos y deciden siempre los responsables, los No jefes. sé si habría encontrado casos así, a lo mejor, tipo, a lo mejor acoso laboral, incluso, o sea, cosas serias de decir, wow, es que claro, esto es importante. Correcto. Y esto, por desgracia, se da. Y es eso hay que, bueno, hay que cortarlo y hay que primero conocerlo, porque mucho se dice, se habla, pero vale, hay pruebas, tú lo sabes, lo conoces. Entonces, claro, depende del perfil que tú también puedas contratar. Por ejemplo, esto, bueno, se puede decir, creo, es una empresa que, bueno, sus trabajadores, digamos, masculinos, cuando venía una nueva chica, bueno, pues quizá el trato no era del todo correcto.
más Ya, de una segunda dirección, pero bueno, no se le quería dar quizá la importancia que tenía. Entonces fuimos a un perfil muy concreto de chica y pusimos tres. Y sí, sí, aparte llegaron a mensajes de WhatsApp, cosas a decir. Bueno, llegaron a cosas de, bueno, que no toca. Y entonces a partir de ahí se pudo como solucionar todo. Entonces nosotros, bueno, queremos que es otro punto interesante, otro apoyo para la empresa, para, bueno, que tenga un entorno laboral correcto. claro. Es que es lo que tú has dicho, por desgracia esas cosas pasan. Ya sea porque o los jefes no se dan cuenta o muchas veces como que hacen la vista gorda, en plan, bueno, lo que tú dices, como son rumores o nadie me lo dice o simplemente paso. Y más si eres alguien nuevo, que es como, bueno, pues llega el nuevo, pues a lo mejor estoy mintiendo. Pero bueno, es verdad que pasa y me parece súper interesante esta parte de la empresa, ¿no? Poder ayudar, como tú dices, a que haya un clima de trabajo respetable y tolerante con todo el mundo. Al final eso es Nosotros, súper importante. cuando nos reunimos con los empleados, nosotros siempre lo decimos, piensa que muchos estáis a 40 horas, son 8 horas, que estáis más tiempo casi que en casa, ¿vale? Entonces, tú duermes 8 horas, curras 8 horas y de las 8 horas que te quedan, pues vas a comer, entre que vas, vuelves, quizás vas al gimnasio, quizás con tu familia quizás estás menos tiempo. Entonces, ya que es de estar ese tiempo, estate bien, estate a gusto. Entonces, todo eso considero que hay que cambiarlo un poco. Y además todo está conectado. Quiero decir, si tú estás bien con tus condiciones laborales y con tus compañeros de trabajo, a nivel empresa, ¿no? Tú vas a trabajar mejor. O sea, incluso al empresario, si lo miramos en un punto más de beneficios, también le interesa, quiero decir, que haya buen ambiente, que se trate bien, porque así la gente va a trabajar con más ganas y va a vender más, que al final es lo que le repercute a él. Correcto, ofrece, y ya no solo en el punto de venta, sino que ofrece un mejor servicio. Si yo estoy a También, gusto, contento, cuando venga una persona, aunque me haga 6 preguntas, yo le voy a contestarlas bien 6. Pero ¿qué pasa? Si estoy enfadado, si estoy molesto, si estoy ya amargado para que nos entendamos, a la cuarta pregunta, a la tercera, a la segunda, te voy a contestar porque es mi trabajo, pero quizás no es la mejor manera. Si se puede evitar eso, es una forma sencilla de evitarlo, ¿por qué no hacerlo? claro. Imagino que también jugáis un poco con el margen de que, quiero decir, las personas a veces también tenemos un mal día. Quiero decir, a lo mejor alguna vez ha tocado y justo esa persona pues le ha pasado cualquier cosa a nivel personal y ya no es que esté amargado por el trabajo, sino que yo que sé, que justo ese día es un mal día y bueno, así ha sido la cosa. Bueno, toda la razón, ¿eh? Y entonces nosotros siempre lo que decimos que los servicios tienen que ser recurrentes. Tú, si vas un día a hacer una visita, es lo que dices tú, se puede encontrar mal, le han podido dar una mala noticia. Ese día está cruzado por X. No tienes Claro, base para hacer estadística. Entonces, si tú haces ese análisis a esa persona, me lo invento, en 2 meses y la has visto 8 veces, pues ya tienes ciertos datos de, bueno, mira, tiene un patrón que me indica, bueno, claramente esto. A partir de ahí tienes unos datos mucho más fiables. Mucha gente es eso, no, no, yo quiero hacer una visita y a partir de ahí vemos. Nosotros explicamos, ¿vale? Vas a tener unos resultados, pero no pueden ser orientativos. Nosotros te recomendamos no tomar ninguna medida sobre un solo análisis, porque es lo que dices tú. Puede ser un mal día, puede ser mil casuísticas. claro. Es que al final trabajar de cara al público es... Porque todo el mundo te dice, ay, es que por ejemplo la cajera hoy no me ha sonreído en el súper. Y es como, es que al final, si estás 8 horas ahí, trabajar de cara al público es que es agotador, porque ¿quién está 8 horas al día súper de buen humor? Es difícil, es complicado. Correcto. Exacto. Y nosotros, por ejemplo, eso también se lo decimos mucho a los retos, porque nos piden eso, que sonría, que sea, que digamos que sea perfecta con cada cliente. Te lo compro y eso es muy bueno. Pero muchas veces la perfección no es sonreír a todos los clientes. Si yo te he dado un buen trato, cuando llegas te ofrezco la bolsa, te ofrezco un bolsar, por decirte un ejemplo, ¿eh? Atiendo todas tus preguntas, te ayudo, te agilizo todo el proceso de compra. Si te hago todos esos inputs, a veces la sonrisa, que también es agradecible, pero si yo te hago todo un servicio correcto, quizá lo que menos te importa es que no te haya hecho la sonrisa. Te he tratado bien, has estado a gusto, te lo he hecho bien, rápido. Bueno, también es valorable. Entonces, a veces no hay que fijarse en los pequeños detalles para todo un resultado. Te lo he hecho todo bien, pero no te he sonreído, es mala. No, te ha hecho todo bien. Entonces, eso, no puedes estar sonriendo a 8 horas Ujú. a 3.000 personas al momento. Bueno, quizá a alguna se le pasa. Claro, y además que es imposible, se te cae la cara, como, como digo yo. Digo, yo siempre lo Pero digo, para eso es el Joker, si quieres una sonrisa eterna, pero no vas a tenerlo. claro, al final es lo que tú dices, si te ha tratado bien, si te ha atendido, si te ha ofrecido lo que sea, o sea, a lo mejor tan bonita es que te sonría y te pregunte qué tal te ha ido el día, que bueno, hay gente que lo hace y es verdad que a veces se agradece, pero tampoco hace falta, yo que sé, al final.
tampoco va a hacer amigos, va a hacer la compra o lo que vaya a hacer en el negocio que sea. Es que ¿sabes qué pasa? Que hay muchos tipos de personas, hay muchos tipos de cliente. Hay cliente que le gusta que le hables, hay cliente que no quiere que le hables, hay cliente que tiene Total. prisa, hay cliente que no tiene prisa, entonces no puedes hacer un genérico. Tú sonríe, pregúntale, no sé qué. No, es que quizás esa persona no quiere que le preguntes, tiene prisa, si quiere ir o no le apetece hablar o X. Entonces has de buscar patrones comunes que pueda interesar a todo el cliente que quiere cliente. Un buen servicio, un buen trato, esos son patrones comunes. Básate en eso. Que el otro es un extra, perfecto. Que ves que puedes tener que le puedes preguntar, pregúntale. Pero que no sea algo forzado, que se nota es que te lo tengo que preguntar. No, no. Esto es que tú lo eliges. Claro. Guay, es que trabajando de cara al público de cara al público me he dado cuenta de que es súper psicológico. Porque es lo que tú dices, tú te acercas a una persona y sí, esa quiere que la ayudes, quiere que estés con él, pero luego hay otra que es como, no, no necesito nada. Y ya directamente te echa, que claro, ahí es cuando tú tienes que intentar un poco acercarte. Pero es que a veces que directamente es que la gente no quiere. Yo que sé, a mí me ha pasado también, he ido a comprar y no sé, simplemente quiero ir a mirar, a ir a mi aire. Pero claro, ahí es Correcto. difícil encontrar el balance de, bueno, ¿cómo conecto con este cliente, pero sin resultar, como tú dices, falso, pero tampoco pesado? A mí eso es lo que me parece súper complicado realmente del trabajo. Es que es complicado y trabajar de cara al público muchas veces no es agradable. Hay gente que es muy poco agradable y muy poco simpática. Totalmente. Entonces, claro, y ya esa persona tienes que tratarla igual que el que es más simpático que te viene y te da esta propina, por decirte algo. Entonces, es un trabajo que, bueno, hay que hacerlo. Totalmente, hombre, alguien lo tiene que hacer, claro. Bueno, quería preguntarte, ya hemos visto que, bueno, ya nos has dicho que abarcáis muchos servicios, pero bueno, yo quería que nos contases los distintos servicios. Hemos visto ya sería lo que sería el cliente misterioso, ¿no? De tienda, y luego el empleado misterioso, pero bueno, cuéntame los demás, que veo aquí que tenéis varios. Vale, tenemos bastantes, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, el Mystery Shopper, que digamos es el más común, el como has hecho tú, el de tienda. Hmm. Después tenemos el Mystery Employee, que es el que has comentado, bueno, que hemos comentado ahora, que es el que cuando vas a un negocio y a partir de ahí pues analizas. Después tenemos el Mystery Experience, que estos son para las experiencias. Es decir, yo, por ejemplo, si voy a un parque de atracciones, Ay, qué eh, guay. claro, sí, la verdad que es chulo. Este está chulo. En el parque de atracciones no me estás viendo un producto en sí, me estás viendo un servicio, una experiencia. Mm, Yo desde que entro al parque hasta que salgo, es satisfactorio, ¿sabes? Por ejemplo, puede ser, hostia, es que he ido al parque y me invento, he estado 3 horas y 2 horas y media he estado en cola. He ido a la cafetería o a la restauración y me han atendido de malas maneras, no había mesa, estaba todo sucio, por decirte algo, ¿eh? Por ponerte lo negativo. Entonces, esa experiencia que tú vendes es correcta, pues por ejemplo, eso también es muy auditable y es analizable. Y realmente, no sé por qué, pero todo el mundo nos pide hacer esos servicios. hombre, imagino que es que hoy en día la experiencia está muy en alza. Es decir, es como el gran producto uno de los grandes productos que hay ahora, ¿no? Vender experiencias. Por lo menos, no sé, desde todas partes como que te lleva un poco eso. Ya no es tanto el producto, sino como la experiencia. Imagino Exacto, que o aquí sea, entrarán también, perdona, sí. conciertos, museos, no sé, skate room. Oye, ¿por qué no me contrata a mí para esto? Porque me parece espectacular, ¿no? Lo de el Mystery Experience. ¿Sabes otro Chulo. servicio que nos piden mucho? Ah, bueno, hay dos, el Mystery Diner y el Mystery Guest. El Mystery Diner es, lógicamente, eres un comensal y, bueno, analizas ahí cómo es la experiencia de todo. Nunca, o sea, generalmente no analizamos la calidad de la comida, porque eso ya te lo tiene que hacer un especialista. Claro. Si se pide, también se puede, ¿eh? Pero generalmente es, bueno, los tiempos de espera, si te ofrecen el vino correcto, por ejemplo, si bueno, si te asesoran, todo eso sí que se analiza. Y después está el Mystery Guest, que es cuando, bueno, te vas a un hotel un fin de semana y cómo ha sido la experiencia en ese hotel. Eso, Sí, sobre también todo, cuando pasa en verano y te dicen, vete a Ibiza un fin de semana, ahí pues también es algo que a la gente le suele gustar bastante. es normal. Ese está guay también. Después también tenemos el Mystery Calling, que es para todo lo telefónico, porque muchas veces, claro, no es necesario no ir físicamente al centro, ¿vale? Entonces yo pido asistencia en carretera, por ejemplo, un ejemplo. Yo llamo, ¿cómo es la atención? Yo llamo, me lo cogen al momento, me hacen un buen servicio, están pendientes, no están pendientes, bueno, se valoran ahí una serie de inputs que a partir de ahí, pues nada, se analiza todo. Y eso realmente, pues, bueno, consideramos que también es que todo es auditable en la empresa, desde lo que es un portal web, por ejemplo, tenemos el Mystery Web, tú tienes un negocio online, pues bueno, vamos a analizar la trazabilidad. Bueno,
vamos a analizarlo un poco todo, a ver que el cliente tenga Mm. la experiencia satisfactoria. Desde que yo lo pido hasta que me llega, cómo me llega, bueno, todo eso también es analizable. Entonces, bueno, hay muchos, y el último, y para mí también no el más importante, pero de los más importantes, es el Mystery Patient. Es el tanto para personas como para animales, porque es también Mm. veterinario. No Entonces, si sabía yo que tengo, existía. yo tengo un perrito y llevo al veterinario, ¿cómo es el servicio? Si yo me encuentro mal, yo voy a mi clínica privada, yo voy a mi ambulatorio, perfecto. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo me atienden? Todo eso es medible, es auditable y nada, eso también lo ofrecemos. Ay, me tenía ahí un montón de cosas. Te quería preguntar en el de Mystery Calling, en el de las llamadas. En Sí, general son malas notas porque es que cualquier empresa que llamas tienes que estar esperando un montón de tiempo. Bueno, imagino que el habrá problema, alguna que no, pero la mayoría, o estas que son muy grandes, mínimo 15 minutos no te los quita nadie, por Dios. ahí siempre se mira mucho los tiempos de espera y generalmente es lo que quiere el usuario cuando tarda en ponerme con una persona, porque siempre estás hablando con un bot o con una locución. Y eso Total. también es algo muy medible. Y algunas empresas lo están intentando cambiar, pero hay otras que, claro, que están potenciando la IA, o que, bueno, eso es una forma también de hacer un flujo de clientes, de hacer una atención más rápida, porque a veces no todo es tan negativo con la inteligencia artificial o con los mecanismos. Entonces, ese punto se analiza mucho, pero sobre todo cuando yo estoy hablando con la persona, la atención. Porque muchos parecen robots que te están informando una mecánica sin importarte. Bueno, te estoy llamando por una casuística, atiéndeme, que yo me quiero sentir escuchado. Yo estoy pagando por este servicio. Entonces, bueno, ahí está un poco todo analizable. Y luego además la mayoría de estos teléfonos, bueno, muchos son gratis, pero también muchos todavía siguen siendo de pago, ¿no? Y claro, por eso la gente se enfada porque te tiran media hora y encima todavía tienes que pagar la llamada y como tú dices, nadie te está atendiendo, es una locución. O, bueno, espera, que te paso, que te paso, que te paso con no sé quién y te suena la llamadita, esa, el tono de llamada ese de fondo, la cancioncilla de ascensor. Exacto. Las derivaciones también es algo que se mide. ¿Con cuántas personas has tenido que hablar desde que ese es el primer marcaje hasta el último para poder solucionártelo o no? Tu incidencia, problema y todo también eso. Te sorprendería la de gente que tú puedes dar una vuelta entera al mundo. Has hablado con 25 departamentos Qué y horror. al final te has quedado igual que cuando has llamado. Buah, es que nos reímos, pero una cosa seria, la verdad. Yo me Sí. acuerdo cuando yo hice práctica en Ser Consumidor, el programa de Cadena Ser sobre consumo y todo eso. Y claro, teníamos un montón de quejas de gente que eso, que intentaba contactar con su seguro, no sé qué, y al final, como tú dices, cuánto tiempo tenían que esperar y luego no le atendía a nadie o no le resolvían el problema. Y es como, madre mía, es que es grave porque encima estás pagando por un servicio que mínimo que te atienda. Y lo peor de todo que nos hemos encontrado es cuando, bueno, tú llamas a una X compañía, te dice bueno, te pasa esto por esto. Vale, cuelgo, vuelvo a llamar. Te miran, te pasa esto por esto. Y no tiene nada que ver con lo que te he dicho primero. Y dices, vale, empezamos bien. A partir de ahí, claro, también se genera una Como madre, casuística de que están mirando, que están analizando. Claro, ahí hay mucho que buscar. Eso, claro, mucha gente no lo hace. Tú cuando llamas y te dicen X, tú te lo crees. Prueba a llamar en 10 minutos a ver si es lo mismo. Verás que algunas veces te sorprende. Entonces, por eso muchas veces cuando tienes una incidencia no se acaba de resolver, tienes que hacer varias llamadas y todo deriva de ahí. claro, y muchas veces tampoco te dicen el nombre, o sí, pero te lo dicen una vez y no te acuerdas de con quién has hablado, y claro, dicen llama otra vez, pero claro, llama otra vez y dices, es que no sé con quién estaba hablando. Y al final lo que tú dices, se pierde ahí una cantidad de tiempo, además que es súper poco eficiente, porque si yo tengo que llamar otra vez y volver a contarle todo el problema a otra persona, es que estamos perdiendo todo el tiempo, Correcto, y nos dimos cuenta que una empresa, si tú llamabas, siempre te daban un nombre de chico, y si tú llamabas, siempre te daban un nombre de chica. pero el Y mismo. entonces, sí, era un genérico. Entonces, claro, claro, nos dimos cuenta que para encontrar a la persona con la que has hablado era muy complicado. Porque, claro, si todas me lo invento, eran Maribel Hernández, claro, quizá ninguna se llama ni Maribel, ni había ninguna Hernández, pero todas eran ellas. Entonces nos dimos cuenta que una empresa hacía eso y, bueno, fue peculiar su sistema. Fuerte. Sí. Este es el menos atractivo de todo. El tienes que estar llamando para comprobar. Guay, ese tiene que ser de todos los servicios para trabajarlo. Yo creo que el peor es el Bitter y Coli. Madre mía. No, no, todo tiene su punto positivo. Tú piensas que esto lo puedes hacer desde casa, Eso sí. sentadito y llamando. Si lo miras, cada uno tiene su punto bueno y su punto malo, Y puedes dejar el móvil en altavoz mientras que espera que te atienda. por ejemplo. Qué horror. No, pero.
Pues la verdad es que son un montón de cosas. Yo pensaba que era más tipo, como hemos hablado al principio, no, tiendas, gimnasio y todo eso, pero no me había para pensarlo, por ejemplo, en los hoteles, o incluso imagino que en apartamentos también a lo mejor os contratarán, ¿no? Que ahora como está muy en alza lo de los apartamentos turísticos, incluso de gente que tiene su propio Airbnb, no sé si ese tipo de clientes Exacto. también lo tenéis. Exacto, es justo lo que te voy a comentar. Ya no solo es una gran cadena hotelera o en una época alta, por ejemplo, Semana Santa, verano. No, no, durante el año hay gente que tiene Airbnb y bueno, pues quiere saber la satisfacción del cliente. Claro. Entonces, a partir de ahí, todo es auditable, todo es medible, como te he dicho, y en el fondo yo siempre cuando hago la reunión con los directores les digo, todo el mundo que ofrezca un servicio o un producto, que es el 100% de las empresas, sois auditables. A partir de ahí es ver cómo se hace. Claro, sí, realmente es verdad que todo se puede analizar. No sé si empezaste desde el principio ofreciendo todos estos servicios o ha sido una cosa gradual que ha ido con el tiempo añadiendo más. En plan, bueno, pues ahora tenemos el Mystery Web, luego más adelante el otro. Desde el primer momento hicimos los 8. O sea, hice los 8 ¿por qué? Porque yo cuando ya en pandemia lo monté todo. Claro, yo ya tenía el contacto de la gente, yo les iba hablando, digo, mira, voy a Mm, montar esto. Entonces, yo sé que tú has hecho mucho de esto. Eh, te puedo contratar como colaborador y además esa persona también conoce gente que a la vez yo también conocía. Entonces, era una red bastante extensa. Yo estaba muy fiable, perdón, de que yo podía dar esos 8. Desde un inicio los marcamos. qué bien. Y no sé si tienes previsto añadir algo más. Ah, quiero decir, existen más cosas, yo creo que sí, pero ahora mismo estoy pensando, pero podrían incluso añadirse más servicios de otro tipo de empresas, no sé. Realmente sí que se podría añadir más, pero nos hemos dado cuenta que con los servicios que tenemos actualmente, el mercado está cubierto y sobre todo cuando tenemos una reunión con un cliente y empezamos con los servicios, a la que vamos por el cuarto, vemos que la cara le empieza a hacer cortocircuito de, pero, ¿qué me estás diciendo? Pero si es lo mismo, pero entonces nos damos cuenta que, bueno, que hay gente que sabe muy claro lo que tiene, pero hay gente que no. Claro. Entonces te puede como confundir servicios. Entonces digo, vale, vamos a dejar estos 8, que la gente los asimile, los conozca, los tenga claros y a partir de aquí, si hay que hacer cambios, se hace. Pero en principio consideramos que con estos 8 es suficiente. Claro, es que, por ejemplo, en el caso que, el ejemplo que hemos puesto de la zapatería, claro, yo, por ejemplo, podría pedirte un Mystery Shopper, pero también te podría pedir un Mystery Web si además vendo online, que hay muchos casos de gente que vende también online, o incluso el Mystery Employer, ¿no? El cliente misterioso, o sea, el empleado misterioso, porque a lo mejor en mi zapatería, a ver, no es muy grande, pero a lo mejor tengo, yo qué sé, 6 empleados y quiero ver si trabajan bien, o sea que puedo pedir varias cosas al mismo tiempo. Correcto, es que tal cual así, ¿eh? De Claro. uno ya parten a 3. Entonces, por eso tampoco, volviendo a lo que hemos hablado antes, queremos ampliar más los 8. Si ya con una empresa yo puedo hacer 3 y hasta 4, no liemos más la troca que se dice, vamos a dejarlo así. Y como todos los servicios consideramos que están cubiertos, vamos a seguir así. ¿Y solo trabajáis con empresas privadas o también ofrecéis los servicios, no sé, iba a decir empresas públicas, no, pero yo que sé, a lo público, a lo mejor museos o yo que sé, como tú has dicho, el centro de salud, o no sé, Centros de salud, ayuntamientos. ayuntamientos, pues, ahí con la llamada, madre mía. Y cómo es la atención al ciudadano. Para nosotros es súper importante. Es decir, tú te estás vendiendo que eres bueno, que eres un ayuntamiento transparente, dinámico. Vale, vamos a comprobarlo. Es así. Yo tengo una duda, una queja. Vamos a ver tus tiempos. Vamos a ver la satisfacción. Esto, bueno, es curioso, pero cuando se acercan elecciones nos lo piden mucho. No sé por qué. Ah, claro, ¿por qué será? A veces suele ser curioso que cuando se llegan ciertos puntos del año, nos lo piden, aunque hay que decir, no hay que ser malo, que muchos cuando pasan estos tiempos es cuando también nos lo solicitan para realmente comprobar que, vale, no solo cuando estoy en la captación de voto o en una época puntual, no, en una época, digamos, entre comillas, normal, yo ofrezco la misma calidad de servicio y eso también hay muchos que han repetido y lo han hecho. ¿Y aprueban los ayuntamientos españoles o no? Bueno, Porque, hay de todo. madre mía, puedes ir al ayuntamiento y tirarte toda la mañana para hacer una gestión y como tú dices, que luego no te la resuelva nadie. O llegáis que justo esté todo el mundo desayunando y tienes que estar más tiempo esperando todavía. La verdad que hay de todo. Como en todos los sitios hay momentos mejores, otros que se pueden mejorar, pero sí, bueno, son puntos que hay que analizar. Hoy hay chicha, no hay chicha, como se suele decir. Pues sí, como suelo decir, chicha hay en todos los lados. Hombre, lo interesante de tu empresa, ¿no? Es que al final,
analizan, no sé, como tú has dicho, muchas casuísticas, muchas variables de muchos sectores y eso te permite tener una perspectiva muy interesante de cómo funcionan realmente las empresas, los ayuntamientos, no sé, me parece súper interesante. Quiero decir, podría incluso, bueno, lo que pasa es que entiendo que la información es confidencial, pero seguro que incluso podría hacer gráficos en plan, pues mira, este año de los X ayuntamientos que hemos visto, las X empresas de este sector, pues mira, así está la cosa, ¿sabes? Podría hacer comparativa, es súper interesante. Correcto, todo eso como muy bien has dicho. Es súper importante, eso es privado, esto es confidencial, eso nunca puede salir, pero claro, nosotros tenemos todos los datos de todos los años y demás, y ves una clara evolución en algunos aspectos, en algunos, todo eso se ve y aparte que es muy marcado, parece que no, pero es que está muy marcado la evolución, el descenso. Es curioso, ¿eh? Cuando empiezas a analizar esos datos, ves que hay muchos patrones cíclicos que se repiten y es que es peculiar. Que justo ayer vi, bueno, ayer la entrevista saldrá más tarde, pero bueno, hace unas semanas vi que, como se supone, bueno, con todo el jaleo este que ha habido ahora con Donald Trump, ¿no? Y los aranceles, salieron varios economistas diciendo que había determinadas o sea, o sea, que el aumento o bueno, el aumento o el decrecimiento de la venta de determinados productos podía determinar si se iba a entrar en recesión. Y entonces hablaban de que, por ejemplo, con los pintalabios pasaba que ahora no, porque bueno, realmente pintalabios puede comprar todo el mundo y no son muy caros, pero que en décadas anteriores el aumento de la venta de pintalabios estaba unido precisamente a una entrada de un periodo en recesión. Y es como súper curioso. Imagino que vosotros también, no sé si habréis notado algo en plan ahora que está la situación un poco más, se ha cambiado el trato de la gente, si las empresas venden más, venden menos. Se nota, sobre todo las que son todos webs online, ahí sí que eso ha Ah, notado un impacto, pero por ejemplo no hace falta ir tanto a la actualidad. ¿Tú te acuerdas cuando hubo la subida del aceite? sí, claro, madre mía. Pues parece broma, pero muchos usuarios que tienen una puntuación alta de su establecimiento bajaron muchísimo la puntuación por el mero hecho de haber subido el precio durante ese pico. O sea, ya la satisfacción de clientes se repercutió solo en la venta de aceite. O sea, fíjate en todos los detalles que te has de fijar para, bueno, para poder ofrecer un buen servicio. El servicio era el mismo, eran todos correctos, pero a mí me está costando más el aceite, pues eso te lo voy a poner como negativo. Claro, y anda que, bueno, sigue estando caro, la verdad, pero Correcto. Pero al no final tanto. la gente va a lo que decir, si va a un supermercado o por ejemplo, no me refiero solo a supermercado en plan gran superficie, ¿no? Como sea, yo que sé, Mercadona, Aldi, Carrefour, lo que sea, sino incluso supermercado más pequeñito, ¿no? Más de pueblo. Al final la gente se fija dónde le sale más barato y como tú dices, si el aceite te sale más barato en el otro sitio, vaya al otro sitio, aunque no vayas de normal, porque bueno, el bolsillo hay que cuidarlo, eso es así. Pero eso es como en pandemia, han cambiado mucho los hábitos del consumidor. Entonces, a sitios donde nunca pensabas que irías, ahora vas, o sitios que has ido siempre, ya no vas. Entonces, ahora, claro, se está todo como reestructurando un poco de, a ver, ¿qué ha pasado? Ahora, no, ¿por qué he perdido? ¿Por qué he ganado? ¿En qué punto estoy? Y eso no es algo que nos hemos dado cuenta que ha sucedido. El cambio de patrón de, perdona que te interrumpa, el cambio de patrón de compra es muy diferente al de hace simplemente 10 años. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado, por ejemplo, es lo de más la venta online o que te lo traigan a casa, ¿no? Imagino que eso las empresas lo habrán notado, incluso los bares que ofrecían pedido a domicilio, yo creo que mucha gente lo sigue haciendo. Correcto. Ahora todo, o sea, todo lo que es el servicio de paquetería, estos que te entregan, está creciendo, vamos, de una manera brutal. Es más, ya muchos nos están pidiendo hacer mysteries en este aspecto para calcular los tiempos, para ver cómo son las Igual. entregas. Entonces, antes ese flujo era mucho menor y ahora nos damos que cada día, bueno, pues eso pide, eso tiene mucha demanda. Totalmente, si todo el mundo pide paquete hoy día. Y como tú dices, ¿y cómo es el empaquetado? ¿Es bonito? ¿Es feo? No sé qué, la caja lleva no sé cuánto. ¿Cuesta abrirlo? ¿No cuesta abrirlo? Imagino que todas esas cosas son las que se pueden medir en ese caso. Correcto, sí. Bueno, sobre todo lo que la gente pregunta es, ¿me llega en buen estado o no? Eso es lo primero. Es que eso es importante también. Porque ¿Te muchas tiran el veces, paquete o no te lo meten a exacto, la fuerza en el buzón o y se sobre esperan todo, a tocar el timbre? exacto, tal cual, ¿eh? O sea, hay mucha gente, nos damos cuenta que muchas casas, claro, cuando tienen jardín, el de repartidor, pues si no hay nadie, pues te lo tira al jardín. ¿Qué pasa? Si tienes un perro en el jardín, tú cuando llevas te encuentras todo menos el paquete. Entonces, todas esas cosas, bueno, hay que tener cuidado.
Madre mía, yo vivo en un segundo y en el primero vive mi abuela que tiene terraza. Y me llama un día el repartidor y me dice, te lo tiro y yo, no me lo tires. Dice, bueno, pero si no parece frágil, era un libro. Y yo, bueno, ¿y qué? Pero es que me lo va a tirar un primero y se me va a fastidiar el libro. Que yo entiendo que a ellos les interesa porque es verdad que el trabajo de repartidor está bastante mal, quiero decir, trabajan mucho, corriendo, cobran la mayoría de veces en base a lo que reparten, pero bueno, por lo menos vamos a intentar que lo que se reparte, que como tú dices, no llegue en un estado deplorable. Exacto, porque, o sea, tú tienes un volumen de faena elevado, pero como empieces a enviar los productos así, ese volumen elevado te va a bajar. Entonces, ya que lo tienes elevado, manténlo y haz un buen servicio y seguramente hasta lo podrás subir. Claro, yo imagino que además las empresas habrán notado que, por ejemplo, hoy con la red y con internet, a lo mejor tú antes comprabas algo y vale, sí, era el boca a boca, pero claro, el boca a boca llegaba o a tu amigo, o a tu primo, a tu familia, pero claro, hoy te llega cualquier cosa mal y te enfadas, lo subas a las redes y se entera todo el mundo. Yo creo que en ese sentido las empresas lo tienen que haber notado un montón, ¿verdad? Y tanto que se nota, o sea, la opinión del consumidor ahora es mucho más importante, sobre todo esto, en redes, en tiendas electrónicas. O sea, todo eso ahora es súper medible y es uno de los puntos que, bueno, que más énfasis ponen las empresas en que sea mejorable, que la experiencia sea buena y sobre todo que la comuniques, porque generalmente comunica cuando algo es malo. Esta tienda Sí, me ha hecho algo eso es mal, pero verdad. me está haciendo 25 buenos. Bueno, pues oye, de los 25 buenos, ponme alguno. También te apoyo, también te ayudo, también te voy a premiar, entre comillas, a que lo pongas. Porque es eso. Tú vas a una empresa, vale, a ver, vamos a ver, ¿qué opiniones hay de este restaurante? Uf, tres malas, no voy a comer. Quizá tiene 200 buenas. Entonces, todo eso hay que medirlo, pero con lógica. Sí, además el algoritmo es muy caprichoso porque normalmente siempre te pone las reseñas malas primero, que es lo que tú dices, entra y dices, va, venga, tiene dos o tres malas, o 10, pero luego te metes y dices, tiene 200 y casi todo es bueno, pero curiosamente siempre te saca lo malo primero, no sé yo por qué será. Y también lo que es curioso es que, por ejemplo, cuando tú vas a un bar que no tiene un bar, te digo un bar para ser el ejemplo más claro, que no tiene, o sea, tiene muy buenas reseñas, pero siempre tiene dos muy malas y casualmente, de una manera indirecta, te están diciendo que en la zona hay mejores bares o no sé qué. Entonces, tú ves claramente que eso es un mensaje de la competencia, que te está hundiendo el Ah, negocio de claro. esa manera. Entonces, claro, ¿hasta qué punto yo me puedo creer una reseña? Has de ser un poco crítico. Y bueno, todo eso tiene su punto a la hora de hacer una reseña. Hay unas pautas para ponerlas, hay una estructura interna, todo es. Pero que me refiero que hasta simplemente yo tengo un bar y pongo para ir el de adelante, oye, pues solo que no puedo meter internet, yo ya tengo ese poder de que vengan a mí. Hay que jugar con eso y ahí hay que valorarlo. Guerra sucia entre bares. No se te contara lo que hemos visto. Hombre, además lo que tú dices, o sea, a todos nos ha pasado, a lo mejor tú vas a un bar y ese día tiene una muy mala experiencia, pero va otro día y dices, venga, voy a darle otra oportunidad y tiene una experiencia maravillosa, es que al final es algo súper subjetivo, o vas tú, no te gusta y va tu primo y le encanta y te dice, guau, este sitio es maravilloso y tú, jo, pues yo fui y fue horrible, tardé 3 horas en cenar y el otro te dice, pues yo tardé una hora y es como, bueno, depende de muchos factores, claro. Exacto, y de ahí volvemos a lo que tienen que ser generalmente visitas recurrentes, porque si te quedas solo en el que estuvo 3 horas, ese sitio va a ser un punto negro y nunca va a volver. A la otra persona que fue un servicio mejor y más rápido, pues quizá lo recomendaría. Entonces estás pasando de un detractor a uno que te lo va a potenciar. Estás en dos mundos en una sola visita. Entonces, por eso se necesita más información. Claro, yo por ejemplo, siempre voy al mismo indio porque me encanta, siempre súper bien, pero la última vez que fuimos pues coincidió que el hombre tenía de vacaciones a la mitad de los cocineros y había metido a otro y claro, tardamos como 2 horas y media en cenar. Que bueno, al final, pues, ¿qué iba a hacer? Pues te espera, además los conoces, luego nos invitó a varias cosas, o sea, a lo mejor nos ahorramos 10 o 15 euros, que eso está muy bien. Y es como, bueno, es que sé que esto no es lo normal, que hoy ha sido una coincidencia terrible. Y nada, y se disculpó, pues bueno. Y eso también imagino que es importante, si te das cuenta que lo haces mal o has tenido algún fallo, pues te disculpas y ya está. Y el cliente pues te dice, bueno, pues lo puedo entender, somos personas, pero bueno, vuelvo otro día. Hemos de normalizar que todo el mundo puede tener un mal día. Claro, Entonces, eres un trabajador, no eres una máquina. Hoy quizá no es mi mejor día. Voy a hacerlo lo mejor que pueda, pero quizá no es mi mejor día. Eso lo hemos de entender. claro.
Es que lo que pasa es que al final, como es cara al público, es lo que decíamos, nos pensamos que todo el mundo tiene que estar súper bien y súper majo 24/7, pero luego a lo mejor esa persona está trabajando en su oficina y está de mala leche todo el día. Pero claro, como ahí nadie te ve, pues no es lo mismo. Es que hay que Pero hombre, analizar, perdona, te interrumpa, hay que analizar la expectativa de venta al nivel de servicio. Lo que consideramos que el cliente espera, que desea y que ofreces. Ahí es muchas veces el punto medible, porque tú siempre vas a claro, llegar, voy a llegar, me van a atender rápido, va a ser el mejor servicio, voy a encontrar el mejor producto, la mejor calidad, el mejor precio, va a estar todo súper limpio, no va a haber gente, no va a haber cola, voy a comprar y voy a salir. Eso es lo ideal. Pero claro, siempre es así. Entonces, ¿por qué no es así? Porque igual que tú, van a comprar 200 personas más. Entonces, a partir de ahí es lo que has de gestionar. totalmente. La verdad es que son un montón ahí de variables a tener en cuenta increíble. Y la verdad es que lo de tener una empresa es una locura. Pero bueno, al final la gente lo consigue, pero es verdad que además cuando trabajas con personas, pues es que es lo que decimos, hay muchas variables. No es lo mismo que vender ladrillo. Al final, pues tú vendes ladrillo tal, pero el ladrillo pues no se va a tropezar o tal. Pero si trabajas con personas y ofreces servicio y de cara al público, pues tienes que atenerte a que pueden pasar esas cosas. Pero bueno, imagino que muchas empresas lo acaban asumiendo. Correcto, y aparte para nosotros es un trabajo muy gratificante, porque claro, cuando nos vienen a contactar, generalmente es porque tiene una casuística que quiere mejorar. Entonces, Mm, claro, tú trabajas con ellos y aparte de nosotros enviar el informe, lo que hacemos es, si el cliente quiere, hacemos unas recomendaciones. Entonces, por nuestra experiencia, por lo que hemos detectado, lo que hemos analizado, posibles puntos de mejora serían, a partir de ahí, tú los puedes implantar. Si quieres que los implantemos nosotros, vamos y hacemos las formaciones al centro. Pero, claro, aparte de eso, ver toda la evolución y que te contactaron con ese problema y ver que han mejorado, hostia, es como una satisfacción personal de me lo he currado y aparte es que te ha ido bien, tío. Has salido contento, has mejorado, has conseguido. Y eso, quieras o no, que es un logro que te llevas, que, hostia, no sé, es algo que nos llama mucho la atención y a todos los misterios es algo que, obviamente, nos gusta mucho. Claro, tiene que ser muy gratificante, quiero decir. Ya no solo han montado la empresa porque tengas que comer y pagar tus facturas. Es decir, se han montado este tipo de empresas porque al final lo que subyace es ayudar a los demás, ¿no? A que mejoren su servicio o en caso de ser, como tú has dicho, si un ayuntamiento, pues que mejore el servicio al ciudadano y claro, y ver que funcionan tiene que ser súper gratificante. Nosotros siempre, cuando hacemos las reuniones, nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros vamos a intentar darte todas las herramientas y todas las ayudas para que puedas alcanzar tu mejor versión. Claro, Entonces, a partir de ahí, vamos a analizar. Pero, ya que estás ofreciendo este servicio, este producto, hazlo de manera de 10. Hazlo que la gente quiera volver, hazlo que sea memorable, haz que la gente recuerde. Eso es lo que queremos potenciar. Y todo lo que también trabajamos es mucho con el equipo humano. Porque muchas veces son las personas los que, bueno, casi la mayoría son las personas las que dan a este rendimiento. Un trabajo cualificado, motivado, con ganas, con interés, te va a hacer mucho más que uno que no. Entonces, totalmente. ¿sabes? Cuando nos vemos todas estas casuísticas, no sé, nos cuesta mucho trabajar esto. Imagino que, bueno, tú has dicho que montaste la empresa en pandemia, entiendo que fue entre 2020 y 2021. ¿No? Y llevas 3 años, quiero decir, y has crecido un montón, o sea que genial, ¿no? Al final significa que lo hacéis bien. Te quería preguntar si hay muchas más empresas, o sea, hay muchas empresas de esto de cliente misterioso en En España. España, en España sí que hay, ¿vale? Pero no es un sector que tenga una competencia brutal en el sentido de que hay muchas. Entonces, eso es una de las cosas que a nosotros nos gusta, no por el hecho de que haya poca competencia, ¿vale? Porque la competencia que hay es fuerte y es buena, es lógico, sino porque es un mercado, digamos, virgen, para entenderlo. Es algo que se ha hecho siempre, hay empresas que lo Mm, hacen, pero muchas, claro, son grandes empresas. Entonces, que para estas grandes empresas van a grandes negocios. A veces, y hemos hecho la prueba, que yo me hago pasar por un minorista, yo tengo una tienda chiquitita de barrio, y creo que me analices, no le sale rentable. Y entonces es lo que te comentaba claro. antes. ¿Por qué se no puede tener la ayuda? ¿Sabes? O sea, todo el mundo hemos empezado con algo pequeñito, la mayoría. Entonces, vamos a ayudar a ese. Entonces, nos gusta pensar que es eso, que, hostia, que estamos para todos, que me puedes venir una empresa grande, como que me puedes venir un minorista aún, que vamos a hacer el mismo servicio, el mismo trato, que no hay diferencia, que todo el mundo está empezando. Entonces, eso nos gusta en el sentido ese, ¿sabes? Y sobre la pregunta, no hay muchas empresas, pero lógicamente las que hay son potentes y son muy buenas. Hombre, lo bueno es que creo que es un sector
donde hay mucho trabajo. Quiero decir, aunque tengas competencia, creo que es muy raro que no tuvieses trabajo, porque con todos los comercios y todas las cosas, todos los negocios que hay, es como que hay Es que- para todos, ¿no? Un poco. Y es que, claro, es que realmente, al menos bajo mi punto de vista, ¿eh? Y bueno, con el equipo compartimos la misma visión. Yo no me considero competencia de otra empresa. Otra empresa no me va a quitar el trabajo. Hay muchos negocios en España, hay mucho para auditar. Cuantas más seamos, más auditaremos, a más llegaremos y más llegaremos redunda en un servicio mejor para todos. Para que nos entendamos, si lo que se llama competencia ha ido a una empresa y ha mejorado el servicio, yo como consumidor iré y tendré mejor servicio. Ole tú, perfecto. Entonces, se pueden crear sinergias, se pueden crear ayudas. Nosotros no consideramos una competencia como se suele llamar algo negativo. Para nada. Otras más y mejores, es que mejor para todos. Claro, y es lo que tú dices, que tú al final eres consumidor. Le Correcto, haces la auditoría a lo mejor a un restaurante y luego vas a comer allí y si ha mejorado, pues repercute sobre ti, correcto. totalmente. Y bueno, esto creo que no te lo he preguntado, pero sois muchas personas en la empresa. Somos bastantes, ¿vale? Pero son colaboradores. Entonces, Bueno, ya, claro, es verdad. potentes, somos ocho, que es bueno, que de cada rama de los ocho servicios que te he comentado, hay como, digamos, para entendernos, ¿eh? A grosso modo, es un responsable. Y a Mm. partir de ahí, digamos, todo lo demás. Y claro, lo bueno es que nosotros como fundados, para entendernos, 2020, pero claro, de experiencia, yo por ejemplo tengo más de 25 años haciendo mysteries. Hay gente que no te exagero, tiene más de 40 años haciendo mysteries, que es desde... Entonces, claro, hay gente que tiene menos, pero es una empresa dinámica y que es eso, que tiene muchos rangos de edad de experiencia y todo eso queremos, bueno, aportar un valor muy interesante. Claro, al final enriquece, además, yo imagino, bueno, a ver, quiero decir, una persona que a lo mejor tiene, no sé cuántos años tienes tú, pero una persona que a lo mejor Y tiene dos, 60, ¿cuánto? ¿Qué? 42. 42. Claro, pero si me refiero, tú tienes 42 y luego tiene alguien que a lo mejor tiene 20 y luego tiene otro que tiene a lo mejor 70. Por ejemplo, la persona que tiene 70 ha visto como más cambios del mercado, ¿no? Más tendencia y como, quiero decir, al final lo que tú dices va enriqueciendo. Y una persona más joven, pues a lo mejor ve cosas que una persona más mayor no ve. Es lo que te dices, que al final todo es una sinergia, ¿no? Se compenetran un poco ahí la habilidad y la experiencia. Sobre todo la gente mayor le gusta seguir haciendo mysteries, porque a menos es lo que me comunican, de que generalmente la sociedad, cuantas más mayor te vas haciendo, parece que más molestas. Y nosotros consideramos todo lo contrario, cuanto más mayor, pues tienes más experiencia, tienes más sabiduría, tienes más conocimiento, tienes más saber hacer. Entonces, para nosotros, o para mí, es muy importante que un mystery de 70 tenga conocimientos. Tú sabes que tú lo puedes enviar a muchos servicios y te los va a hacer bien. Que no te digo que uno de 20 no, ¿eh? Pero es que el de 70 ha visto 20.000 casuísticas, 20.000 formas de hacer y ya sabe qué preguntar, cuándo hacerlo, cuándo. Entonces, ese valor que se le da, digamos, a la persona mayor para entendernos, no sé, creemos que es súper potente y por eso tenemos muchos colaboradores que son gente mayor que está súper contenta, que siempre nos escriben. Hey, que dime, o sea, que tengo tiempo, dímelo, hay algo en mi zona, que si tengo que desplazarme, me desplazo. Y eso, pues gusta, la verdad. Oye, y entonces, por ejemplo, si alguien, yo que sé, escucha la entrevista y quisiese colaborar con vosotros, cómo se puede hacer? Lo primero de todo es rrhh@misteriof.es, que nos envíen el currículum, entonces a partir de ahí vemos el perfil, que nos digan pues en qué está interesado, si tiene vehículo, si no, y qué tipo de servicio le gustaría aplicar. Y a partir de ahí se le contacta y vemos. Entonces haría lo que hemos dicho antes, haría bueno, las formaciones, haría las primeras visitas acompañado y si vemos que es una persona válida, pues adelante. Imagino que eso además, no sé si contrataréis o será en plan más de autónomo. Depende de la colaboración, porque hay proyectos que, bueno, pueden ser de 3 4 5 o hasta anuales, con el contrato anual, Claro. o hay veces que son esporádicos, o hay gente que dice, no, es que yo soy autónomo, hacemos por autónomo. ¿Sabes? Bueno, eso también se comenta con el Mystery, porque nosotros estamos auditando para que la empresa ofrezca el mejor servicio, los trabajadores estén a gusto y todo esté bien. Porque yo también quiero que mis Mysteries sientan lo mismo, que estén a gusto. Claro. Entonces, ¿qué tipo de contratación quieres? ¿Cuántas horas quieres? ¿Qué zonas quieres? Todo eso se habla. Oye, qué guay. Luego mando yo un mensaje que me interesa. Quiero, ¿cómo se dice? Puedo valorar escape rooms y todo eso. Eso estaría súper chulo. Eso lo hemos Pero hecho es muy y es muy guay, chulo. ¿eh? Tiene un montón de opciones. Sí. Bueno,
Generalmente los servicios, o todos los que puedo, me gusta hacerlos a mí primero. Pues bueno, para tener consciente, para verlos. Entonces, claro, no, me tocó una escape room, la verdad que fue muy divertido. Hombre, ese está guay. Es que a lo mejor te metes muchísimo en el papel para resolver el esquirrón y luego dices, oh mierda, no me he fijado en esto que tenía que valorar. Claro, por suerte, fuimos cuatro y los cuatro del Ah, bueno, negocio, entonces, claro, si lo que no se le escapaba uno lo cogía el otro. Pero así nos lo qué bien, pasamos muy bien. qué chulo, qué chulo. Pues, Oscar, yo por mi parte, bueno, creo que hemos descubierto este mundo muchísimo. Además, como digo, si alguien está interesado, pues puede escribirle a través del correo electrónico, porque creo que no sé, me parece un trabajo súper interesante, la verdad, y súper curioso. Y como tú dices, muy de aventura, ¿no? Una vez que te toca. Así que bueno, muchísimas gracias por desvelarnos este mundo. No sé si quieres añadir algo más antes de la despedida. Nada, pues agradecerte este tiempo. La verdad que ha sido una conversación muy amena. Y nada, espero que la gente lo escuche, comprenda un poco más la utilidad de este servicio y que nada, si se quiere lanzar, aquí estamos. Pues nada, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, A por ti. desvelarnos este mundo. Y bueno, ahora cuando uno vaya a una tienda, nunca sabe si la otra persona que está haciendo cola puede ser un cliente misterioso o no. Ahí está la magia, ¿no? Así que muchísimas Correcto. gracias, de verdad. Y bueno, y desearte lo mejor. Pues muchísimas gracias e igualmente. Nos vemos. Adiós, adiós. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast, y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.